Bien, muy buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a dar nuestra clase de la semana tomando en cuenta los aspectos que se han venido trabajando. Eh, Unidad con unidad, pues vamos cambiando lo que se refiere a temas y en este caso, pues nos toca hablar acerca de lo que son las normas sociales. Debemos de tomar en cuenta que para poder trabajar en cuanto a lo que son normas sociales, nosotros podemos determinar distintos aspectos. Recordemos que las normas sociales, como su nombre lo indica, son aspectos que la misma sociedad nos viene a delimitar en cuanto el actuar, en cuanto el hacer, en cuanto el comportamiento, y tenemos que saber diferenciar en cuanto a lo que se refiere a las normas morales de las normas sociales. Ya en los primeros bimestres hemos visto las distintas formas de lo que es la norma moral. Hemos dado una generalidad de lo que es la norma social, hemos visto lo que es la costumbre, entre otros aspectos. Y pues ahora nos toca enmarcar directamente el tema sobre lo que se refiere a las normas sociales. Entonces, vamos a tener en cuanto a sus generalidades los siguientes aspectos. Entre las generalidades podemos decir que la palabra norma tiene su origen en el término griego, nomos, que hacía referencia hacia un instrumento de medida de la tierra. Entonces, no crea que normas directamente viene a normar, a establecer reglas, a delimitar leyes, ni nada por el estilo, sino que todo esto que se generaba del griego nomos fue cambiado y pues los griegos cuando tuvieron la propia semántica vieron de qué manera aplicarlo para que las acciones humanas se pudiesen establecer. Si se dieron cuenta acá nos hablaba acerca de la medida de la tierra, pero la medida a conforme lo fueron cambiando era para que las acciones humanas tuvieran una raíz, tuvieran una certeza del cómo conducirse entre ellos y cómo poderse dirigir uno hacia otra persona o bien una hacia otra comunidad. En el caso de Protágoras, utilizaba dicho término para decir que el hombre es la medida de todas las cosas. Si se dan cuenta, acá hace una comparación en cuanto de que la palabra nomos es medida de la tierra, pero ya viene Protágoras y hace el estimativo que el hombre es la medida de todas las cosas, que quiere decir que cada uno de los hombres pues vienen a establecer la justa medida de las acciones que tienen para con sus semejantes o bien para con la sociedad en sí. La finalidad de las normas es provocar un comportamiento y se refieren a lo que debe ser. Su supuesto filosófico es la libertad de los sujetos a quienes obliga, exige una conducta que en todo caso debe ser observada, pero que puede no llegar a realizarse. ¿Qué pasa? Sabemos que en cuanto a las normas, dentro de las normas sociales, ya habíamos puesto este ejemplo, dentro de las normas sociales, pues nosotros tenemos una forma de conducirnos, tenemos una forma de actuar, tenemos una forma de comportarnos, pero como lo están mencionando acá, puede no llegar a realizarse. Por ejemplo, más adelante vamos a ver un ejemplo que se nos detalla de que una norma social sería de que si hay un sepelio, hay un entierro o hay una vela, nosotros por lo general pues vamos a acompañar a los dolientes vestidos de negro, ¿verdad? Porque este es el significativo de lo que es el duelo. Sin embargo, no quiere decirte que porque nosotros lleguemos vestidos de otro color, nosotros estemos festejando ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero desafortunadamente la norma social determina que el color negro es el color fúnebre o bien es el color que determina el duelo, ¿verdad? Muy bien. De igual forma, vamos a delimitar los siguientes aspectos. Por ejemplo, la norma social tiene como finalidad la prescripción de actos intersubjetivos que regulan las relaciones humanas en sus relaciones sociales y el control que recibe es un control social, ¿verdad? Cuando hablamos de las relaciones humanas,
Yo puedo tener una relación interpersonal con otra persona, pero esa relación interpersonal ya se convierte en una relación social. Y la misma sociedad es la que viene a controlar los aspectos que se dan dentro de esa relación, ya que siempre estamos visualizados, siempre somos objeto de ser juzgados, siempre somos objeto del comportamiento que nosotros emanamos y cualquier persona pues puede decir qué comportamiento el que está uno siguiendo, ¿verdad? En estos aspectos cabe mencionar de que la norma social, la finalidad que se tiene acá, pues realmente se da más a lo subjetivo, porque no se detalla a cómo nos debemos de conducir como tal, sino el cómo podríamos hacerlo dentro de sociedad. También nos habla acerca de que las normas sociales, a diferencia de las leyes naturales, están provistas de voluntad, ya que no siempre se cumplirá como las naturales. ¿Qué quiere decir? Recuérdese que las naturales es respetar la vida, ¿verdad? Es una ley natural. Yo no puedo matar a otra persona porque acá la ley natural me indica que debo respetar la vida. Yo no voy a matar. Y si no, pues va a haber una sanción. Esa es una ley natural, el derecho a la vida. Ahora, mientras que en las leyes sociales, en este caso, las normas sociales, pues yo voy a tener el criterio de decidir si la cumplo o no la cumplo. Y es acá donde se viene el ejemplo que les mencionaba. Por ejemplo, en varias ocasiones podrá verse gente que no va de negro a un funeral, lo que le mencionaba anteriormente. Y no quiere decir que la persona no sea un doliente, ¿verdad? Haga de cuenta, usted acaba de salir de su trabajo, le informan de que un familiar muy cercano acaba de fallecer, usted no va a llegar primero a su casa para regresar a la vela y todo eso, sino que usted desde su trabajo se va directo a lo que es la vela. Y tal vez su trabajo requiere que usted utilice colores alegres, color rojo, colores pastel y todo ello, pero no quiere decir de que por no haber cumplido con esta norma social, usted no está sintiendo, usted no pertenece al mismo dolor o no está con las condolencias a los participantes, ¿verdad? Nos hablan también que la gente muy correcta y buena, que en un momento no de limosna directamente, o bien una persona que no vaya al servicio religioso. No siempre el asesino va a cumplir con la sanción contenida en la norma, por ejemplo. Si nos están hablando de un asesino que no va a cumplir con lo que se establece en la norma, pues estamos mencionando de que en muchas ocasiones eh, cuando hay un asesinato, se dice que puede ser, por darle un ejemplo, de 8 a 15 años de cárcel, dependiendo si es un asesinato agravado, si se dan toda el circuito o bien se dan todos los parámetros para que se determine como un asesinato, si es un homicidio. Todo esto va a ser lo que va a ir cambiando la pena. Entonces, puede ser de que cuando ya esté en cárcel le hayan imputado lo que son 8 años de cárcel, pero desafortunadamente, como dicen, ¿verdad? Puede salir bajo palabra o por buena conducta. Entonces, los dolientes de las personas a quien mataron, los familiares, podrán decir, pero bueno, y solo porque pasó 4 años con buena conducta dentro de la cárcel, él ya pagó su culpa. Y no es así, ¿verdad? Y tomemos en cuenta que en cuanto a lo que son las normas legales guatemaltecas, se determina que un año de cárcel es medio año, ya que se toma un día de cárcel, lo que es el día diurno, y un día de cárcel, lo que es el día nocturno. Quiere decir que si a una persona le dan 25 años de cárcel, en 12 años y medio, pues está saliendo de la misma, ¿verdad? Eso va a depender mucho de lo que se refiere a lo que son las imputaciones según el delito cometido. Aparte nos hablan acerca de las normas, que son proposiciones que no expresan verdades o juicios lógicos pertenecientes al mundo del ser, sino proposiciones de deber ser. ¿Qué quiere decir esto? No es que se tenga que ser, sino que el deber ser es lo que yo debería de ser, pero como lo estamos mencionando, tengo el criterio de poder decir ser o no ser. Como diría, ese es el dilema. En este caso, yo tengo la opción de hacer o de dejar de hacer. Si cumplo o no cumplo, por ejemplo.
Por norma, por conducta, por norma de cortesía, a nosotros nos han indicado de que cada vez de que nosotros entramos a un lugar, pues demos las buenas tardes, los buenos días, las buenas noches. Que si estamos en una mesa sentados comiendo, pues hasta que se levanta el último, nos podemos levantar todos, o bien, si yo me quiero levantar antes, debo de pedir permiso para poderme retirar de la mesa, ¿verdad? Entonces, son normas sociales, pero quedan en el criterio si del deber cumplirlas o el no cumplirlas. Aparte de ello, también nos hablan que las normas sociales son todos los preceptos que rigen o regulan la conducta de los hombres en sociedad. Óigalo bien, son preceptos que rigen o regulan la conducta de los hombres en sociedad. Me va a regir cómo me conduzco yo en la sociedad. De manera que normas sociales son todas aquellas regulaciones que existen con la intención de ordenar la conducta del hombre en sociedad. Me va a ordenar, me va a decir, una de las normas sociales es que yo debo de caminar por la derecha, ¿verdad? Otra de las normas sociales es que yo debo de saludar. Esto podría decirse de que una norma social también es de que yo debo de saber ayudar a una persona discapacitada. Pero lo que nosotros hacemos acá en Guatemala es de que miramos a una persona discapacitada que pretende cruzar una calle, pero nosotros ya no lo hacemos, ya no le ayudamos a esta persona, sino que, si se quiere pasar, que pase, y si se lo lleva el carro, que se lo lleve. Ya no tenemos esa norma social, ¿verdad? Entonces, hay cosas dentro de las normas sociales que se pueden convertir como normas morales, porque va a depender mucho de la moral de la persona de cómo deba conducirse, mientras que en la norma social me puede criticar, pero yo puedo hacer o dejarlo de hacer. De igual forma, vamos a tener que las normas sociales se clasifican en ideológicas y tecnológicas. Las ideológicas son aquellas prescripciones que están dirigidas a ordenar la conducta del hombre dentro de la sociedad y pueden ser convencionales, morales, religiosas y jurídicas. Como ya lo mencionábamos, por norma moral, por norma religiosa, por norma jurídica, eh, llamémosle de que los que son religiosos, pues sabrán hacer su oración en un momento dado, tendrán un momento de encuentro con Dios y todo ello. En las normas jurídicas, pues también tenemos el derecho de hacer o de no hacer. Si yo quiero, puedo robar o no robar, pero ya sea que me atengo, ¿verdad? Si yo quiero, puedo entrar a lo que es un servicio o bien a una iglesia católica, a una misa y estar dentro de y participar o no hacerlo. De igual manera, en cuanto a lo que son las normas morales, si yo deseo, podría venir y saludar o no saludar, pero como es la ideología que nos han prescrito, son las formas y las costumbres que nuestros padres nos han enseñado, como dicen, la primera educación viene desde el hogar, ¿verdad? Entonces, todo eso pues ya lo traemos formado desde los cimientos del hogar. Ya sabemos si decimos buenas tardes o bien si decimos qué onda, porque nuestra misma forma de conducirnos dentro de sociedad ha ido variando todo eso. Recordemos que antes el saludarnos de mano, pues era estrecharse las manos, posteriormente fue solamente chocar las palmas, posteriormente solamente chocar los puños. Hoy ni siquiera un saludo se puede dar, ¿verdad? Ya todo eso ha pasado o se ha relegado por las mismas infecciones que tenemos. Quiere decir que las normas ideológicas, en este caso, van a ir cambiando constantemente según las necesidades que se tengan en la sociedad. Pero bueno, vamos a tener también lo que se refiere a las normas tecnológicas. Por ejemplo, van a ser todas aquellas que el hombre
toma en cuenta científicamente para el desarrollo de sus instrumentos de trabajo. Y para la tecnología, pues ahí sí se prestan ustedes. ¿Por qué razón? Porque ustedes siempre están a la vanguardia de la tecnología, en el sentido de querer averiguar más, de querer tener más en cuanto a la tecnología, tener un mejor celular que tenga más capacidad de guardado, etcétera, etcétera. Pero dentro de esas normas tecnológicas, también debemos saber cómo conducirnos dentro de ellas. Porque recordemos que hoy día ya se consideran como delito lo que es el ciberbullying, también lo que es el sextortion, el sexting, entre otras características, ¿verdad? Y para los que no conocen los temas que acabo de mencionar, pues les voy a dejar ahí una pequeña tarea, ya que les comento ahora sí, la próxima semana vamos a tener una clase presencial y los voy a invitar que la próxima semana tengan a la mano su código civil, ya que el código civil lo vamos a utilizar y vamos a estar enmarcando algunos parámetros. La próxima semana vamos a tener una clase virtual directa y vamos a tener cámaras activas para poder trabajar. Y voy a necesitar que todos los que se encuentran dentro de la clase tengan su participación. Así que por favor, su código civil. Profe, fíjese que yo no tengo el código civil físico, no tenga pena. Descárguelo, usted puede tenerlo en forma virtual para poderlo manejar en la clase que vamos a tener. Bueno, seguimos. La palabra norma suele usarse en dos sentidos, uno amplio y otro estricto. El lato sensu, ese es el amplio, se aplica a toda regla de comportamiento obligatoria o no. El lato sensu, estamos hablando de que es el amplio, es aquello que es general, ¿verdad? Quiere decir que es una regla de comportamiento general. El comportamiento debe ser obligatorio o no. Sabemos una, que nos tenemos que cruzar por las esquinas y cuando el semáforo esté en rojo. Sin embargo, como es amplio, nosotros nos cruzamos en cualquier parte de la cuadra, ¿verdad? Y nos pasa atropellando un carro y decimos que el vehículo es el que tuvo la culpa, sin habernos dado cuenta nosotros que nosotros hemos tenido la culpa, una, por habernos cruzado en un lugar no indicado, por habernos cruzado con un semáforo en verde y por querer ver quién corría más, si la motocicleta o el vehículo que venía ya encima de mí, o bien si yo lograba pasar rápido, ¿verdad? Entonces, este es el lato sensu, es la parte amplia, pero también viene el stricto sensu, que es la parte estricta, corresponde a la que impone deberes o confiere derechos. Óigalo bien, acá ya se imponen deberes, quiere decir ya hay imposición, o bien le da ciertos derechos. Las reglas prácticas cuyo cumplimiento es potestativo se llaman reglas técnicas, a las que tienen carácter obligatorio y son atributivas de facultades. Les damos el nombre de normas. Todo esto está basado a una norma. Recuérdese que la norma es la regla, es la ley, la que nosotros debemos seguir, la que nosotros debemos respetar y la que de una u otra manera nosotros tenemos que hacer velar para que ésta se cumpla y no haya ningún detrimento en cuanto a la norma. O sea, cuando hablamos de detrimento, que no haya alguien de que le incumpla, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver sobre los distintos aspectos que se dan dentro de las normas sociales. Y dentro de las mismas, pues vamos a mencionar algunos aspectos. Por ejemplo, podemos mencionar que tenemos la ley natural y aparte de ello tenemos lo que conocemos juicio. Estas se dividen en dos parámetros. Por ejemplo, la ley natural, el autor García Maínez dice que las leyes naturales son juicios enunciativos cuyo fin escriba en mostrar las relaciones indefectibles que existen en la naturaleza. A la vez, el mismo autor concluye que ley natural es un juicio que expresa relaciones constantes
entre fenómenos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Es un juicio que expresa relaciones constantes entre fenómenos. Ya sabemos de que dentro de la ley natural, quien diere muerte, pues va a pasar una sanción. La ley natural es de que debo respetar la vida, que se protege la vida desde el momento en que es fecundado. Esta es ley natural. Y por ello mismo es que es constante entre cada uno de los fenómenos que se van a tener en la vida. Pero también tenemos lo que es el juicio. Y el juicio nos habla que es un pensamiento en el que se afirma o se niega algo de algo. Según Aristóteles, el juicio es el pensamiento compuesto de más de una idea, pero dotado a la vez de una unidad especial que se logra por medio de la cópula. ¿Qué quiere decir esto? El pensamiento compuesto de más de una idea. Quiere decir de que la idea va a surgir, pero de esta idea se van a radicar muchas más ideas. Y esta idea general va a tener distintos focos, los cuales van a ayudar para que se lleve a cabo un buen fin. En el juicio, como nos lo mencionan, se puede afirmar o se puede negar. ¿Es culpable o es inocente? ¿Cometió un delito o no lo cometió? Acá no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Entonces, estos son los parámetros que nosotros manejamos. Aparte de ello, también tenemos otros aspectos, como por ejemplo, eh, nos hablan de que la ley natural, también lo menciona García Maínez, que la finalidad de la ley natural es teórica. Implica necesariamente relaciones entre fenómenos, es decir, procesos que se desenvuelven siempre de la misma forma. Y una ley natural es válida cuando es verdadera, o sea, cuando las relaciones que se han enunciado se refieren, ocurran realmente en la misma forma que ésta indique. ¿Qué sucede? Que en el aspecto, de acuerdo a cómo lo caracteriza Maines, es de que en la norma natural o la ley natural, esta se debe desempeñar. Y sí, y solo sí, se debe dar. ¿Qué quiere decir? El respeto a la vida. En Guatemala nosotros no conocemos lo que es el derecho para poder abortar. Acá no está, ¿cómo se llama? Autorizado lo que es el aborto. Entonces, se cumple la normativa dentro de lo que es la ley natural de no matarás, ¿verdad? En otros países, pues esto ya no sería ley natural porque ya se ha pronunciado o se ha permitido lo que es el aborto. Entonces, ya se está dando lo que es el efecto de matar a una persona sola que apenas acaba de ser concebida, ¿verdad? Entre estos aspectos de la misma ley natural, se puede establecer que todos aquellos casos que se regulen de una misma manera se van a considerar como tales. Por ejemplo, si yo entro y saludo por cortesía, cada vez que yo entro y saludo es ya considerado como ley natural, porque es algo que se da pronunciadas veces en forma repetitiva. Esa misma ley natural me va a indicar a mí de que se da y cómo se da es de que yo sé que ésta existe. Y sabemos por su naturaleza que cuando ya viene la parte contraria, que ya es el juicio, nos mencionan que en el juicio es el elemento más importante del conocimiento y cumple con la función de afirmar o negar la realidad, de señalar la verdad o falsedad del conocimiento, de marcar lo correcto o incorrecto de este y de señalar la cuantificación del pensamiento. ¿Qué sucede? Si yo le digo a usted, Luis Pedro, el día 5 de junio, estando en estado de emoción violenta, se dirigió hacia su casa y tuvo una discusión con su hermano. Lo golpeó y fue tan grave los golpes que le causó muerte. Pregunto, si acá estuviéramos hablando de esta parte afirmativa, eh, ¿qué dirían ustedes? ¿Fue asesinato o en este caso hemos considerado
otro tipo de delito, lo que es el homicidio. Entonces, ¿es asesinato o es homicidio? Entonces ahí es donde entra el señalar la verdad o la falsedad. Tenemos que comprobar si es cierto lo que se está indicando de que la persona mencionada entró en emoción violenta. Si es verdadero o si es falso. Si es verdadero, debemos dar la parte del conocimiento, de marcar si es correcto lo que se está indicando o es incorrecto, de que él haya entrado, se haya peleado con el hermano y por estar en estado de emoción violenta, vino, lo golpeó. Puede ser que haya estado en emoción violenta y lo único que hizo fue meter un empujón. Desafortunadamente vino, el hermano no estaba bien parado, se cayó de las gradas, se golpeó el cráneo y falleció, ¿verdad? Entonces, todo esto debe ser cuantificable, debe ser señalado en cuanto a la cuantificación del pensamiento. No es lo mismo cómo yo lo pienso, cómo yo lo creo, a cómo sucedieron realmente las cosas. Es por ello de que el Ministerio Público es el encargado de velar porque todo llegue a un buen fin. Pero esto lo va a hacer únicamente con estudio, con investigación y haciendo de que la información pueda salir a la luz. Si seguimos hablando acerca de lo que es ley natural y lo que es el juicio. Por ejemplo, dentro de la ley natural, de manera que ley natural es relación constante que inexorablemente gobiernan los fenómenos. Óigalo bien, gobierna los fenómenos. Ejemplo, un cuerpo lanzado al vacío ineludiblemente tendría que caer. Así un cuerpo sometido al calor indefectiblemente se va a dilatar. Uno más uno, pues siempre su resultado será dos. Entonces, la mitad de uno, algunos de ustedes van a decir es el ombligo, pero no, ¿verdad? La mitad de uno en este caso sería 0.5. Entonces, son aspectos naturales de que siempre se va a tener el mismo resultado. Esto es una ley natural. Todo lo que sube tiene que bajar, ¿verdad? Entonces, estos son aspectos de las leyes naturales. Ahora, el juicio viene a contradecir todo esto, ¿verdad? Porque es la importancia del juicio en el estudio del derecho radica precisamente en que el pensamiento se expresa a través de juicios. ¿Cómo yo considero enjuiciar a una persona? ¿Cómo yo voy a determinar si es culpable o si es inocente? ¿Cómo voy a hacer yo para determinar si se dieron o no se dieron las cosas? Por ejemplo, acá nos mencionan, la norma se expresa mediante juicios y los mismos se clasifican en enunciativos y normativos. Enunciativos, yo puedo enunciar todos los parámetros que dieron la contingencia, cómo se fue dando o delimitando paso a paso cada uno de los procesos que yo llevaba, ¿verdad? Y los normativos, bueno, vamos a ver qué es lo que regula la ley. En cuanto a la regulación de la ley, qué es lo que permite la ley, qué es lo que no permite la ley, cómo se debe de trabajar. ¿Verdad? Yo no puedo acusar a una persona si no tengo pruebas. Si se recuerdan, en la ley, en el Código Penal, se dice que toda persona es inocente hasta no demostrar lo contrario, ¿verdad? Desafortunadamente, cuando ustedes escuchan en las noticias, dicen el asesino, el asaltante, el homicida, pero no dicen el presunto, ¿verdad? Y la palabra correcta tendría que ser el presunto, porque se presume que cometió ese delito, mas no le pueden tachar ya de que en efecto ha cometido el delito como tal. Muy bien, jóvenes, entonces espero que esta tarde, esta clase, pues nos sirva para poder seguir enmarcando nuestros conocimientos y pues les vamos a suplicar, como se los mencionaba en puntos anteriores, de que yo necesito que para la próxima clase, que sí va a ser virtual en directo, pues usted se presente, active su cámara. Los que no tienen su cámara, pues enhorabuena, pero no se preocupe, yo voy a ver ahí quién tiene cámara y no la quiere activar
Ahí sí vamos a determinar quiénes están participando y quiénes no. Necesito que ustedes tengan a la mano su código civil. Vamos a entrar a enmarcar algunos aspectos del código civil. Ya no vamos a estar solamente en cuanto a la teoría, sino vamos a entrar a conocer un poquito de la práctica en cuanto al código civil. Obviamente vamos a dar pincelazos a cada una de las leyes principales, como por ejemplo el Código de Trabajo, que cuando usted esté en sexto, pues lo va a conocer más a fondo. El Código Civil para que tenga algunos lineamientos de todos los procesos que se puedan llevar. El Código Penal para que veamos todos los delitos que podemos caer y las faltas que podemos cometer y que llevan ya sea una caución económica o bien que ya lleva a lo que es cárcel, ¿verdad? Entonces, por el momento, para la próxima clase, se les va a hacer la invitación correspondiente para que usted pueda estar el día y la hora que se le ha citado y que de esta manera usted pueda participar. Así que les pido que tengan a la mano su código civil y si no lo tuviesen, como lo mencionaba anteriormente, les vamos a requerir de que usted pueda descargar en forma digital en su celular, en su computador, lo que es el código civil, ¿verdad? Y que lo puedan tener a la mano para poderlo estudiar en nuestra próxima clase. Así que pasen feliz tarde, Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana, primero Dios.